Hola, ¿qué tal? Yo soy John, bienvenidos de nuevo a este podcast. El día de hoy contamos con un invitado que se llama Luis. Él se dedica al área de traumatología, ortopedia y neurocirugía. Y nada, Luis, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, John. Gracias por la invitación. Pues bueno, Luis, vamos a empezar esta entrevista contándonos un poco sobre ti. Relátanos un poco de cuál es tu historia. Bueno, yo estudié aquí en Arequipa, medicina veterinaria. Egresé de la universidad, bueno, titulado en el 2001. Y en aquella época el panorama de la veterinaria era un poquito, un poquito distinto a lo que se ve hoy, ¿no? Estamos hablando de que no había mucha conciencia como existe ahora y el cariño que se ve reflejado de esa conciencia a las mascotas, ¿no? Prácticamente salidito de la universidad me asocié con un amigo y pusimos una veterinaria en su casa. Implementamos una sala que tenía ahí que daba directo a la calle. Esta casa era en el centro, en la calle Bolívar. La veterinaria se llamaba Bolívar en ese entonces. Y abrimos ahí y bueno, nos dimos cuenta de que la realidad era muy distinta a los libros. Felizmente en ese entonces se creó una asociación en Lima, empezaron a traer muchos docentes del extranjero, a hacer cursos, capacitaciones y bueno, empezamos a viajar bastante para Lima cada 2 meses que había un buen curso y lo practicábamos y eso nos ayudó bastante, ¿no? Entonces empezamos a aplicar todos esos conocimientos en la práctica y también empezó en esa época, en su apogeo, a ponerse lo del Google, el Internet, ¿no? Entonces empezaron a haber foros, ¿no? Más conocido el foro de veterinarios en web, que nos ayudó muchísimo. También poníamos nuestros casos ahí, entonces la gente a distancia nos ayudaba y de esa manera un poco autodidacta y apoyándonos también de los colegas que daban esa facilidad de ayudarte. Entonces pudimos empezar a escalar un poquito más rápido, ¿no? En el conocimiento para que nuestros pacientes estén mejor, ¿no? Le tienes creo que un especial cariño al tema de rayos X, ¿no? Cuéntanos un poco de tu vínculo a esa área, ¿no? Sí, bueno, eso nació cuando decidí comprarme, más adelante yo ya tenía una veterinaria en otro lugar, en Arequipa también, y decidí comprarme un equipito de rayos X, ¿no? Que muy pocos lo tenían en Arequipa en realidad, ¿no? Creo que había una veterinaria nada más que lo tenía. Y decidí comprarme el equipo. Tengo un amigo que vive en Buenos Aires, trabaja allá y le comenté, ¿no? Porque en esa época estábamos como que hablando un poco las cosas, le contaba y eso. Y le comenté acerca de mi compra de este equipo portátil y él me contó que a su veterinaria le brindaban el servicio de rayos X móvil, ¿no? Entonces iba un veterinario en su camioneta con el equipo y le hacía las placas y las revelaba ahí mismo, ¿no? Cosa que me pareció muy interesante y me mandó fotos de la camioneta de este señor, ¿no? Del cuarto oscuro, cómo lo había hecho, cómo llevaba los líquidos de revelado en su camioneta y me pareció súper interesante, ¿no? Entonces me motivé a intentarlo, ¿no? Dije, vamos a ver, no pierdo nada, tengo el carro, tengo el equipo de rayos X, tengo las ganas y ahí a meterle, ¿no? Entonces empezamos los trabajos con un carpintero metálico, ¿no? Que me hizo una división ahí en la camioneta, creamos un cuarto oscuro. Luego venía el tema de las bandejas de revelado, ¿no? Cómo llevar los líquidos sin que se caigan con el movimiento del auto, ¿no? Entonces, Vaya lío con eso, ¿ah? lo empezamos, vaya lío con eso, imagínate, ¿no? Empezamos a probar y al comienzo las tapas no funcionaban bien, ¿no? Porque estábamos probando. Entonces ya me empezaron a pedir placas, me tenía que ir movilizando con eso. Y en las curvas, con los baches, los rompemuelles, todos los líquidos de revelado se salían porque las tapas no sellaban.
se salía, y eso es bastante tóxico, ¿no? Entonces ya me veías a mí con los ojos rojos, Claro. irritado, ¿no? Estornudando. Wow. Pero bueno, ya poco a poco fuimos perfeccionando el sistema hasta que quedó perfectamente sellado y empecé así con los rayos X, ¿no? Dando el servicio de rayos X móvil a las veterinarias, ¿no? Llegué a trabajar con muchas y esa fue mi introducción en el tema de los rayos X. Y bueno, brindábamos bastante la facilidad de que el cliente en esa época, que era muy reacio a los análisis complementarios, se facilite un poco las cosas, ¿no? También porque si iba a tu veterinario y le decías una placa que tiene que ir al Goyeneche, no sé qué, pero ya con esto le decías, bueno, y el señor viene aquí a hacerle la placa, si usted espera un momento puede venir. Entonces, bueno, hagamos la placa y así, ¿no? Entonces, Aparte de también tener un apoyo, hacía, imagino, para hacía el los... veterinario. Exacto, sí, era de verdad una gran cosa, un muy buen servicio. Lástima que no lo hay, ¿no? Sería bueno que alguien por ahí se anime, ¿no? Quizá con un equipo digital sería interesante hacerlo también, ¿no? Que no tienes que transportar los líquidos de revelado, se podría. Sí. O quizá más adelante lo haga yo también. Y todo. ¿Y cómo así te llegaste a inclinar por traumatología, que es el área que más desarrollas ahora? Claro, cuando yo empecé a trabajar, en realidad, como te decía, me gustaba todo, ¿no? Y me inclinaba más por la medicina interna. La traumatología lo veía, pucha, así como, ¿cómo te digo? Me parecía ya de por sí me apasionaba, pero lo veía algo muy lejano por el hecho de que tienes que tener mucho instrumental y yo no tenía nada, ¿no? Entonces, eso era como siempre un freno, ¿no? Un freno ahí para meterme en ese mundo, ¿no? El tomar la decisión, el tener el capital para invertir y hacer las cosas bien, ¿no? Pero bueno, yo después de esta veterinaria del centro con mi amigo, por un motivo personal me fui a Venezuela a visitar a un amigo que vivía en una zona de Venezuela que es una zona ganadera ahí en el llano de Venezuela, y un pueblo pequeño, y estando allá con él me quedé más tiempo de lo que pensaba y de pronto recuerdo que fui a un curso así, dije, a ver, voy a ver qué pasa porque vi un anuncio de un curso de manejo de garrapatas en el ganado, una cosa así. Me fui a verlo y ahí conocí a un veterinario que me dijo, tú eres veterinario, y te dedicas a menores porque yo estoy dejando una veterinaria justamente y necesito a alguien que me reemplace. Entonces yo dije, bueno, me vendría bien trabajar realmente, ¿no? Entonces fui a ver eso y me enganché en esa veterinaria, me contrataron y ahí empecé a trabajar en Venezuela haciéndome cargo del área de menores de esta veterinaria, que era una de las más grandes ahí. Pero era un pueblo pequeño igual, ¿no? Entonces, cuando estaba trabajando en esta veterinaria me di cuenta de que llegaban los perros con traumatología, o sea, con una fractura de fémur, por ejemplo, y directamente eran conducidos a la eutanasia, ¿no? Porque nadie hacía traumatología ya, no sabían, no habían implantes, por ahí habían intentado un par, pero habían fracasado, entonces los veterinarios decidían no jugársela con traumatología, que en realidad sí es un tema complejo si no lo sabes manejar, y los eutanasiaban a los perritos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo no tenía, mi experiencia era prácticamente nula en traumatología en ese entonces, pero bueno, a raíz para evitar esta situación, dije, no, o sea, me compré un taladro y empezamos a hacer lo más fácil, ¿no? Que es fijación externa, con uso de intramedulares, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero ahí, o sea, apoyándonos bastante, es una cosa que siempre he hecho y lo recomiendo, apoyándonos bastante de la técnica, ¿no? O sea, no inventándonos cosas, ¿no? Estudiando, leyendo los libros, las técnicas ¿Qué? quirúrgicas y haciendo paso a paso los seguimientos, ¿no? O sea, el seguimiento de la técnica, ¿no? Colocar un clavo aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, no más, no menos, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas, ¿no? Y así empezamos con la traumatología ya. En poco tiempo me hice famoso, todo el mundo me buscaba, incluso de otros pueblos, porque yo era el traumatólogo, pero en realidad yo estaba, ¿me entiendes?, empezando, pero ya ahí tenías un taladro y eras el traumatólogo, ¿no? Entonces me empezaron a llegar casos y ahí fue que empezó todo con esto de la traumatología, ¿no?
Ahora, un poquito ya girando quizás el tema, sé que tienes gustos por la escalada en rocas, ¿no? Y de hecho creo que aprovechas un poco cualquier huequito que ocurra en la vida, se puede decir, ¿no? O sea, cualquier espacio de tiempo para hacer este deporte. Cuéntanos un poco de la escalada en rocas. Bueno, la escalada en roca para mí es un estilo de vida que he adquirido hace mucho tiempo y está relacionado con mi pasión que es la naturaleza, mi pasión que es treparme a rocas, porque eso creo que lo hago desde niño, me trepaba al techo de la casa, siempre he trepado, ¿no? Entonces yo vivo obsesionado con subirme donde sea, ¿no? Creo que si no hubieran rocas me trepo acá a la casa del costado. Sí, ¿no? Entonces es algo lindo porque me permite desarrollar mi físico, mantenerme saludable, trepando y en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, yo no puedo, no me imagino en realidad vivir sin escalar, ¿no? Y es algo muy bonito de esta carrera que es tan independiente que te permite poder, por ejemplo, viajar, hacer otras cosas y a la vez siempre tener trabajo. O sea, yo donde me he ido, donde he viajado, donde he estado, por ejemplo, en Venezuela, hace poco me fui a Cusco, estuve en Huaraz, ¿no? Justamente queriendo ir a escalar. Y también siempre he podido trabajar como veterinario. Siempre ha habido un espacio ahí para mi trabajo, para poder sobrevivir, para poder seguir desarrollando esta pasión que es la veterinaria, porque para mí es una pasión, igual que la escalada. Entonces, se ha vuelto como una forma de, un estilo de vida esto, ¿no? Que van la veterinaria y la escalada de la mano, es muy bonito. Y la veterinaria aparte también te conecta todo el tiempo con la naturaleza, porque cuando llega un perrito en realidad es un ser ahí inocente, un reflejo de la naturaleza que se sube a tu mesa, ¿no? Entonces es algo, y poder ayudarlo, imagínate, es Totalmente de algo, es acuerdo. algo ¿Y bellísimo. algún accidente que hayas tenido así con la escalada en rocas? Y creo que eso, Algo feo que sí. haya... Bueno, pues como todo deporte tiene sus riesgos, ¿no? Claro, o sea, accidentes así traumatológicos no he tenido, pero sí he tenido lesiones deportivas, ¿no? Y como te dije que me fui, me fui a Huaraz con miras, bueno, tenía mis proyectos, ¿no? De superarme en el deporte, de llegar, tenía una meta, que era el 8A, es un grado de escalada. Dije, acá me estoy mudando a Huaraz para probar tantas vías que hay equipadas, tantos sectores y desarrollar el 8A. Al mes de haber llegado me rompí el menisco de la rodilla Wow. izquierda y se vio truncado todos mis planes, ¿no? Al final ahí en Huaraz me quedé un poco más de un año que estuve trabajando. Eh, Mencionaste la importancia de las capacitaciones y bueno, y dicho sea de paso, tú constantemente paras en capacitaciones. Si no me equivoco, la última que realizaste fue una en Lima el año pasado, ¿no? ¿Alguna novedad que hayas sacado de ese curso que lo estás utilizando ahora en tu práctica diaria? ¿Alguna técnica nueva? No lo sé. Bueno, todo, uso todo lo que aprendí ahí, ¿no? Realmente yo he llegado a ese curso en Lima como si fuera una esponja, ¿no? Como si fuera un bebé así que absorbe todo. Ha sido increíble, ¿no? Tenía tantas preguntas, tantas dudas, ¿no? Porque es en realidad la primer capacitación de traumatología, así de esa magnitud, que se da en Perú, ¿no? Y sí, lo he aprovechado al máximo. Hubieron muy buenos ponentes y aparte de que la traumatología a nivel mundial se ha revolucionado hace prácticamente 5 años, nada más que empezó con esto de las placas bloqueadas y la placa bloqueada pues te da un método de rigidez único, ¿no? A diferencia de lo que había antes. Y en Perú eso se está practicando hace 2 años recién, ¿no? Entonces ha caído como en el momento preciso. Justamente han llegado también compañías que venden implantes de uso veterinario, ¿no? Placas bloqueadas. Es una maravilla. Ahorita los perros de verdad y los gatos, bueno, los animales de compañía están disfrutando de un trabajo de bastante calidad con implantes de muy buena calidad. O sea que está bastante bien en ese aspecto. En neurocirugía yo creo que
es donde más noto yo la diferencia de mi progreso, ¿no? Estamos haciendo ahorita una cirugía mínimamente invasiva para retirar las hernias discales, en la cual no desestabilizamos absolutamente nada de la vértebra, ¿no? Como hay otras técnicas que sí sacas una articulación para llegar ahí, ¿no? Lo que estamos usando es una ranura muy pequeñita, ayudados de la resonancia, ¿no? Y eso me da mucha satisfacción, ¿no? Realmente me siento bastante bien con mi trabajo en estos últimos tiempos, ¿no? O sea, me siento con mucha satisfacción profesional y a la vez con mucha Y eso es lo sed más de más importante, yo creo, ¿no? conocimiento. Que uno esté satisfecho Mi con lo proyecto que... inmediato es cuando pase todo esto. Es, sí, sí, eso es muy importante. Y tener esa satisfacción es lo que te motiva a seguir, ¿no? Y así vas progresando, ¿no? Vas cada vez escalando un poquito más, ¿no? La escalada de la veterinaria. Escalada. Y sí, escalar, todo es escalar, todo es Exacto. escalar en la vida. No, es Entonces, la palabra de la entrevista. La palabra del podcast, escalada. la palabra de la entrevista, la escalada, sí. Y sí, salir un poco también, ¿no? Perseguir los cursos estos de la AOB, ¿no? Pero que pase todo esto que ha pasado de la pandemia también, ¿no? Para empezar con eso, ¿no? Y continuar con las Eso. capacitaciones, todo el tiempo actualizándose, ¿no? Siempre hay conocimientos nuevos, ¿no? Que hay que aprovecharlos. Es muy importante. Pues perfecto, Luis. De verdad que ha estado muy entretenida la conversación. Agradezco nuevamente tu presencia en este podcast y nada, espero más adelante volver a tenerte, ¿no? Como un invitado. Y otra vez, muchas gracias por estar aquí. A ustedes también, muchas gracias por estar aquí. Hasta aquí llegó el podcast de hoy y ya cualquier cosa ya les estoy volviendo a avisar para la siguiente sesión. Y nada, ¿no? Ya les comentaré sobre nuestro siguiente invitado en el transcurso de estos días. Hasta luego. Gracias, John.